no se detiene. Guatemala ya demostró que puede transformar su producción del cacao al chocolate y del aguacate al guacamole. Pero si queremos que esto ocurra en más regiones y con más productos, necesitamos decisiones claras y acciones inmediatas. Es por ello que en la charla nos acompaña Ramiro Pérez Sargo, ex viceministro del MAGA. Bienvenido, buenas noches. Y también Freddy Hochstetter, presidente del Comité de Aguacate de Agexport. Ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Bueno, nos ha quedado claro que Guatemala sí siembra, sí cosecha, sí exporta, pero lo hace casi todo sin transformar. Y no es porque no sepamos hacerlo, sino porque no tenemos en muchos casos plantas suficientes o incentivos para montarlas aquí. Esto quiere decir que en muchos casos el productor se queda con el margen más pequeño y el margen más grande lo obtiene la empresa transformadora, que por lo general se encuentra fuera de Guatemala. Ya fuera de cámaras lo escuchaba decir que no aplica para todos los productos y esa es la idea, que podamos ahondar un poquito más en todos estos aspectos. Y en esa línea yo quisiera iniciar con Ramiro. Si el MAGA tuviera que priorizar solo 3 cadenas productivas para agregar valor en el próximo año o 2 años, ¿cuáles serían? Bueno, es una pregunta del millón, ¿verdad? Porque yo creo que la decisión debe partir del mercado. Normalmente los productores o los que nos dedicamos a algún momento a la producción primaria siempre vemos cómo producir más y después nos preocupamos en dónde vender. Pero yo creo que el planteamiento actual debe ser al revés, debe ser qué quiere el mundo y qué región del mundo donde yo quiero llegar, porque esa región del mundo y ese lugar donde yo voy a exportar me va a dar las condiciones que yo tengo que llenar con el producto que tengo en el país. O sea, sin esa información básica, yo no puedo apostarle a ninguna cadena. Actualmente se ven potencialidades en el cacao, como decía el artículo, pero por ejemplo nosotros tenemos una potencialidad en lácteos, estamos exportando quesos a Estados Unidos del año pasado y ha venido creciendo muy interesantemente, por ejemplo. Y es una cosa que no se ve en el mercado. Y de ahí cuando revisamos estadísticas, los alimentos procesados tienen un gran potencial también. Y esos pueden ser una gran variedad de productos agro que pueden entrar en los productos procesados. Yo creo que el problema del país ha sido que hemos tenido una visión un poquito, digamos, monótona hacia productos sin valor agregado. O sea, el país se ha concentrado en exportar materias primas. O sea, exportamos azúcar, pero azúcar cruda. Exportamos aceite, pero es aceite que va a ser procesado en otro lado. Exportamos café, pero que va a ser empacado y con valor agregado en otro país. El mismo cardamomo, que es importante para el Medio Oriente, esas zonas de ahí. Y nosotros no hemos logrado tener ese paso hacia el valor agregado, como decía, creo que es momento de comenzar a trabajar en esa parte que es mucho más compleja y que el país necesita, y hablábamos antes de entrar a la reunión, de políticas públicas claras y de sector privado alineado con esas políticas públicas, y posiblemente esa será la gran tarea los próximos 10 años. ¿Qué está pasando entonces? Ya nos mencionaba usted lácteos, alimentos procesados, estamos exportando materias primas. ¿Por qué no estamos en la línea de los productos transformados? ¿Qué está pasando? A ver, creo que depende del tipo de producto que sea. Sí. Cuando estamos hablando de frutas frescas, su consumo no requiere una transformación como el azúcar que se exporta, la materia prima es procesado. Café también ya lleva cierto proceso de transformación antes de ser consumido. La fruta, aguacate, mango, arvejas, todos estos productos se consumen en fresco. Entonces, son los subproductos que se les tiene que encontrar, por así decirlo, alargarles la vida útil, porque una vez están cosechados, prácticamente uno tiene cierta cantidad de días. Entonces, los subproductos o el procesamiento de esto, como dicen, el guacamole puede tener vida útil o vida de anaquel de más de un año una vez entra a la cadena de frío y es congelado para ser consumido más adelante. Pero el valor lo sigue teniendo principalmente la fruta fresca. Entonces, la propuesta en las frutas o los productos que no son procesados, lo que tenemos que hacer es ver cómo le damos vida comercial a todo el producto, no solo a la calidad primaria, a la calidad número 1, el aguacate perfecto que uno ve o se espera en el mercado. Entonces,
La industrialización es una vía para monetizar más de esta producción que tenemos, que si bien es cierto, como decías, tenemos que empezar del mercado y ahí se demanda. Después, ¿cómo hacemos para... Viene el productor y busca ver esa oportunidad, invierte, crece de su producción, pero después no tiene dónde comercializar todo, porque una vez fue cosechado el producto, ya es una muerte corta la que tiene el producto. Entonces, esta industrialización nos da más vías de comercializar ese producto en diferentes formas y recuperar más, o que el productor en realidad reciba más valor por todo lo que está produciendo. Freddy, si dependiera solo del sector privado, ¿por dónde cerraría las primeras brechas para acelerar la transformación de productos agrícolas? Uf, No es tarea fácil. no, creo que parte de la complejidad del mercado ahora, como decían en el reportaje, hay cierto cumplimiento. Hay que cumplir con regulaciones, con todo el compliance que se tiene que dar, ya sea el mercado al que va, ya sea regulatorio o residuales o pesticidas. Creo que la primer brecha que hay que cubrir es la educación en el productor, para que el productor entienda que si él quiere atender algún mercado específico, necesita estar cumpliendo con esos requerimientos especiales. Si yo voy a producir aguacate para ir a Europa, hay ciertos productos que yo puedo o no puedo usar. Y cada vez se ha vuelto más complejo esto en las cadenas de supermercados, suministro. Son exigencias que le están haciendo para seguridad de los consumidores. Y tarde o temprano vamos a llegar a esas mismas regulaciones internamente aquí en Guatemala. Claro. Vamos rezagados en eso, pero esa diría yo que es la brecha más grande. Hacer que el productor entienda que para que su producto pueda ser exportable y comercializado afuera, se tienen que llenar los requerimientos de ese mercado. De acuerdo. Ahora le pregunto a usted, Ramiro, ¿cuáles son las brechas que usted cerraría y cómo podemos alcanzar esta industrialización que nos mencionaba? Ok, tal vez aquí voy a complementar la respuesta, creo que es muy buena la respuesta. Hay 4 patas. Una pata es la regulación, y es la regulación nacional que hay que cumplirla, pero esa regulación debe estar armonizada con la regulación internacional. O sea, en el país en este momento nos falta una revisión de la legislación interna. No es posible que tengamos un código de salud del año 96, una ley de sanidad vegetal y animal del año 96 también, o 95 una y 96 la otra, que estaban en otro mundo, el mundo era diferente. La globalización nos cambió totalmente los retos en la parte regulatoria. La otra pata es la competencia, que tanto tiene el sector privado como el sector público. ¿Por qué el sector público? Porque el sector público es el encargado de las certificaciones oficiales, que son las que valen para poder acceder a los mercados. Y el sector privado tiene que entender la regulación y saberla aplicar. Esa es la segunda pata. La tercera pata es cómo gestionamos toda la información que está generando el campo y está generando el mundo, porque el mundo está teniendo requisitos, pero también nuestro campo está generando niveles de productividad, de eficiencia, de calidad, y no tenemos nosotros una inteligencia que sea capaz de montar toda esa información y analizarla para buscar la mejor estrategia nacional para alcanzar esas oportunidades. Y la cuarta pata, que es la final, es todo lo que se refiere a metrología, todo lo que son medir, porque lo que no se mide no se hace. Entonces necesitamos registrar y medir, registrar y medir. Y ahí tenemos una gran deficiencia en infraestructura de laboratorios. Hablábamos ahorita del límite máximo de residuos, por ejemplo. Muchas de las agrocadenas de Guatemala requieren mandar pruebas a España o a Alemania, porque en el país no tenemos laboratorios capaces de hacer algunos análisis que necesitamos. Y hay otra cosa que es importantísima. Los países requieren laboratorios oficializados o laboratorios nacionales. Les voy a contar una tragedia. Nosotros no tenemos laboratorio de inocuidad de los alimentos en el país desde hace 2 años, porque hubo un incidente en el Ministerio de Agricultura. Dejaron una llave de gas abierta y agarró fuego el laboratorio, y esta es la hora que no tenemos laboratorio. Y lo estamos tercerizando a través de un laboratorio privado que algunos países aceptan, otros no. Entonces, si uno tiene esas 4 patas, uno tiene más posibilidades de aprovechar esas oportunidades.
Vemos entonces temas de presupuesto, de regulación, de capacidad técnica, de Sí. eficiencias en laboratorios. Y mencionaba usted tener una estrategia nacional clara. ¿Cuál sería su criterio? ¿O qué puntos podrían conformar? De una estrategia de país, eh, pues se necesita en este caso específico, un MAGA que apoye la producción, que apoye al productor desde abajo, a los exportadores y después, como decía aquí, una política que nos impulse a ser competitivos afuera. O sea, ahorita tenemos problemas de red vial, deficiencia en puertos, aeropuertos. No podemos ser competitivos enviando aéreo. Nosotros, Panam teníamos el hub de Panam en Guatemala, éramos el centro de América en los años 70, 80. Ahora tenemos el peor aeropuerto de la región y con esas mismas capacidades. Nosotros no podemos competir contra México, Ecuador y otros lugares enviando aéreo por no tener más acceso a eso, y creo que eso recae en el lado público. Y el sector privado tiene que salir a batear por sus cuentas e inventar cómo poder ser competitivo afuera. Muy amplia la pregunta, pero creo que por ahí es donde creo que nosotros tenemos que enfocar, y hemos logrado inventar esas salidas para cómo mantenernos competitivos, pero necesitamos más. Ahora les pregunto a ambos, en un contexto de recursos limitados, que ya nos ha quedado muy claro, ¿qué proyectos estarían dispuestos a eliminar o reducir para liberar presupuesto y apostarle a la innovación, a la transformación y al valor agregado? Ramiro. Híjole, ese es, bueno, hay que analizar el presupuesto nacional, pero digamos, yo lo que siento es que hay que invertir más en educación. Creo que eso es fundamental. Ahora, obviamente hay que hacer un plan de inversión pública. Y cuando yo me refiero a un plan de inversión pública, son bienes que todos podemos utilizar, ¿verdad? El tema de las carreteras es fundamental, el tema de los puertos es fundamental, de las telecomunicaciones, el costo de la energía eléctrica. Por ejemplo, el país tiene una gran potencialidad en energía eléctrica y nosotros no la estamos aprovechando. Tenemos una energía eléctrica que no es barata y eso nos encarece a todos la forma de producir. Yo creo que hay mucho por revisar. Lo que yo creo que es fundamental es que nos tenemos que sentar, y eso lo hablábamos aquí, sin camisas políticas. Nos tenemos que sentar siendo muy pragmáticos, viendo los próximos 25 años del país, hacia dónde queremos llevar a Guatemala en los próximos 25 años. Y en base a eso, hacer un plan posiblemente con 3 o 4 objetivos muy básicos, que ya casi los dijimos, creo que aquí sobre la mesa, y que sería como el plan de nación que nunca hemos tenido. Se ha escrito mucho, hay libros, de libros está el CGPLAN, tiene ahí un plan muy ambicioso que se hizo en hace 5 o 6 años, que tiene cosas muy positivas y que podríamos recuperar, pero yo creo que lo que nos hace falta es sentarnos a la mesa y hablar claramente de nuestras necesidades. Este país es privilegiado en su posición geográfica. Hay también otras oportunidades, digamos, en los tratados de libre comercio hemos suscrito algunas ventajas, por ejemplo, de poder transformar materias primas de otros países, lo que se llama acumular origen. Con CAFTA tenemos, o sea, la zona CAFTA, nosotros podemos usar materias primas de otros países, combinarlas con nuestras materias primas y reexportar a Estados Unidos. Esa es una gran oportunidad. Con Unión Europea también tenemos algunas ventajas que creo que no hemos aprovechado, y mercados que no hemos visto, como el Medio Oriente. Por ejemplo, el Medio Oriente no puede producir nada agrícola, no puede ofrecer nada tropical, y nosotros, esa sería una gran oferta que nosotros podríamos desarrollar. Pero obviamente el problema, y hablábamos creo que de algún producto de Argentina antes de entrar, y decíamos, podemos vender aguacate en Argentina, pero no tenemos cómo llevarlo porque nos tardamos 40 días en llevarlo, entonces la fruta no llega en buena condición. Entonces, ¿cómo nosotros somos capaces de desarrollar buscar esas ventajas o esas posibilidades de buscar esos mercados de valor agregado? Yo creo que por ahí está el truco. Ya para terminar, ¿qué acción consideran ustedes prioritaria debe tomar? En el caso suyo, Almada, usted que tiene toda la experiencia en el ministerio y en su caso en el sector privado. Bueno, como primer punto, creo que sí, seguir abriendo mercados. Necesitamos
como país encontrar más salidas para nuestros productos, y eso es producto de tanto el gobierno como el sector privado buscando esas oportunidades. Mientras más salida tengamos y más oportunidad tengamos, vamos a poder aprovechar y abastecer mejor esas oportunidades que muchas veces son emergentes. Este año el mercado europeo es mucho más complicado que en otros años. Estados Unidos puede ser que sea una mejor oportunidad, pero nosotros poder venir y decidir a qué mercado atender para el mayor beneficio de nuestros productores es clave. Y de nuevo, yo sí creo en la empresa privada, y cualquier productor, por pequeño que sea, es un empresario. Así es. Y como empresarios, todos somos muy versátiles en buscar soluciones, pero necesitamos el apoyo de poder tener acceso a esas soluciones. Tú habías preguntado de qué proyecto o qué quitarle algo al presupuesto. Yo no creo que sea tanto eso, sino que tener las políticas correctas y el apoyo para proteger al productor, proteger al empresario acá, saliendo a un mundo afuera. Guatemala no tiene el volumen para ser el que fija precios o el que domina el mercado, pero sí tenemos que competir en ese mercado, y para eso es que necesitamos las políticas que nos protejan o que nos ayuden a invertir, conseguir fondos. Esa es una de las principales carencias que tenemos en Guatemala en el agro. El financiamiento es crítico para crecer, pero hay una disonancia entre la banca y el productor por el tema riesgo. Agro es incierto, y aún así los productores siguen encontrando formas de cómo seguir produciendo y cómo seguir. Entonces ese empuje que se tiene, creo que es algo que hay que fomentar, y esa es la parte que necesitamos, el apoyo de la institucionalidad. Muchas gracias a ambos por temas de tiempo. Tenemos que cerrar, pero muchísimas gracias por la disposición, por el tiempo. Guatemala ya demostró que puede generar valor agregado en el sector agrícola. El reto actual es escalar ese modelo con priorización, enfoque territorial y coordinación efectiva entre sector público y privado. La discusión que tuvimos hoy evidencia que el principal límite va más allá del potencial productivo y está relacionado a la toma de decisiones y temas de políticas públicas, como bien nos mencionaban. Concentrar recursos, ajustar programas que no escalan y orientar la inversión hacia transformación, capacidades técnicas y encadenamientos productivos. Si en los próximos 24 meses no se observan resultados concretos, la causa no será la falta de diagnósticos, sino la ausencia de ejecución. El valor agregado es una decisión de política y de gestión. El país ya conoce el camino y la ruta. Buenas noches, soy Rocío Lazo y ha sido un gusto poder acompañarle. En Guatemala no se detiene, porque recuerde que un país sigue avanzando si priorizamos lo verdaderamente importante. Que esté muy bien. Guatemala no se detiene.